Bueno, vamos a hablar, cambiar el tema. Vamos a hablar del tema que realmente que es lo que me gusta, me apasiona, que es la cirugía de catarata. Por si acaso se están preguntando, no hay manera que yo esté hablando aquí hasta las 12 del mediodía. Así que vamos a tratar de terminar un poco más rápido. Voy a ir un poco rápido por esta parte de catarata. Vamos a hablar de preoperatorio, vamos a hablar de cirugía y vamos a hablar de complicaciones. Es mucho material, muchas cosas que vamos a poner dentro en poco tiempo, así que es tratar de poner demasiadas cosas dentro de una sola conferencia, como podemos ver aquí, que está tratando esta señora. Historial de la cirugía de catarata, lo que está es lo que se llama el Cauchy. El Cauchy de antes de 800 años antes de Cristo, en India, pues ya se usa el Cauchy. Cauchy prácticamente es empujar con un instrumento, empujar el ojo hacia adentro para que se suelte esa catarata, se vaya al vitrio y queda fáctico y por lo menos ve algo. Es mejor ver algo que ver una nube. Y en los 1800 ya se estaba describiendo la cirugía extracapsular de catarata y se mejoró en los 1900 con von Graffi. La cirugía intracapsular de catarata ya estaba en el 1753 descrita y se empezó a usar no sé cómo decirle en español, una sonda de frío, que prácticamente lo que hace la sonda del frío se pega al lente, se congela con el lente y se puede sacar la catarata con frío. El problema en ese momento es que se pegaba el frío al iris y cuando alaban pues se iba todo el iris o se pegaba la córnea o dañaba la córnea. Y eso hace 60 años se hizo. Y entonces FACO, por primera vez Kellman, describió lo que es la facomultificación, o por lo menos los principios de la facomultificación que tenemos hoy en día. Aquí podemos ver una cirugía de catarata. Prácticamente Cauchy. Y entonces, pues, la anestesia que se usaba son unas hojas. Las hojas se masticaban y eso tenía un poder también antibacterial, así que una vez se hacía la cirugía, pues se escupía el ojo, pero no sé, será alguna saliva santa, esperando que no pasara nada. Eso es lo que pudieron ver en esa. Aquí pueden ver otro tipo de cirugía, que llamamos intracapsular, similar a lo que vimos al principio del video. Esto se hacía con gotas de anestesia tópica. Para ese tiempo, la anestesia tópica clásica para ese tiempo era cocaína. Prácticamente la cocaína tópica pues es anestésica. Y aquí se usaba una sonda de frío. Y se sacaba el lente y ya, perfecto. Tremenda cirugía. 3 minutos en la India. Vamos a la evaluación evaluación y manejo de cataratas en adultos. Primero tenemos que saber si el problema es de catarata o tiene otro problema realmente de visión. Si hay otra patología en el ojo. Si tiene un poco de catarata y mucha pérdida de visión, pues no tiene que ir a la par la pérdida de visión con la catarata. Si tiene mucha catarata y ve muy bien, pues también hay que ver, ¿verdad? Hay que ver si el paciente le molesta. Si al cirujano le molesta, pero al paciente no le molesta, mi recomendación es que no se operen. Si le afecta su calidad de vida, si tiene 40 años, si tiene 90 años, es completamente diferente. Hay que ver si el paciente tolera una cirugía. Tiene 90 años y está en los últimos 25 horas de su vida, pues no lo vamos a operar, ¿verdad? Tenemos que ver un paciente que realmente vaya a tolerar. No queremos pacientes que se nos mueran en la cirugía, especialmente una cirugía de catarata. Hay que ver si tienen otras enfermedades locales o sistémicas. Hay que ver el paciente, no solamente ver el ojo. Los síntomas principales de catarata es pérdida de visión, ya sea para lejos o para cerca, glare o molestia con la luz, especialmente eh, se ve con las posteriores subcapsulares. A veces los pacientes se ponen miopes, los pacientes ven y te dicen, de repente puedo ver de cerca. Y esto es una luna de miel que se va a acabar porque la catarata va a estar avanzando.
También van a progresar, ¿cómo progresan, verdad? Si progresan rápido, progresan lento. Las posteriores subcapsulares progresan más rápido que las corticales y las corticales progresan más rápido que las nucleares. Las nucleares son las más comunes. En los viejitos progresan, tardan años, no tardan semanas. Muchas veces dicen, no veo desde ayer y tú ves, no veo una catarata que lleva ahí años, pero eso pasa. Muchas veces los síntomas son en la noche, cuando hay poca luz no ven bien, o cuando van manejando un auto no ven bien porque tienen problemas con la visión, con halo. Pueden tener diplopia monocular. El tratamiento no quirúrgico es espejuelos, darle espejuelos, tal vez unas lupas, tal vez usar un poquito más de luz, le puede ayudar a ganar un poco de tiempo para operarse las cataratas. A ellos les encantan que uno le diga que pueden comprar un televisor más grande, de 50, de 80 pulgadas. También aquí hay pacientes que se le puede dilatar la pupila y con dilatarle la pupila ven un poco mejor, ¿verdad? Ven a través de la periferia del lente. En el pasado se dieron inhibidores de reductasa aldosa, eso lo pongo porque lo vi, pues no sé, no creo que se utilice. También se usan agentes para disminuir el solvitor, se ha dado aspirina, para aumentar el glutatión, vitamina C y vitamina E. Todas estas cosas se han dado. Hay unas gotas que pueden ver que muchas veces son de origen asiático para evitar cataratas. Realmente nada evita la edad ni nada evita la catarata. Hay que preguntarle, ¿verdad? Si el paciente está viendo la visión que tiene. 20-40, 20-50, una visión excelente para una persona de 90 años, pero una persona de 30, 40 años puede ser bastante molestosa, así que todo depende de cuánto le moleste al paciente y qué la actividad del paciente, la actividad, la calidad de vida que le afecte. Cuando tenemos cataratas monoculares, pues esto obviamente, si no vemos por un ojo, pues no tenemos estereopsis, podemos tener glare, puede disminuir la visión periferal, porque realmente si no ven por un ojo, pues en teoría parte de su campo visual se puede afectar, puede causar anisometropia a las cataratas, pero ya cuando tenemos cataratas en ambos ojos, pues siempre operamos el peor ojo primero, o el ojo que mejor potencial tenga de visión. Muchas veces los operamos, el peor ojo lo dejamos para después porque queremos rehabilitar al paciente lo antes posible. Las cataratas, hay un estudio reciente que operarle catarata a las personas que tienen catarata disminuye el riesgo de una caída, disminuye el riesgo de una caída, disminuye el riesgo de una fractura, especialmente fracturas de cadera, y disminuye pues la morbilidad de estos pacientes. Así que el estudio dice que si tienen catarata y usted lo ve que no tiene mucha movilidad, traten, recomiéndenle una cirugía un poquito antes de lo que lo haría. Hay indicaciones médicas para operar, ya no es tanto porque lo que se está quejando, porque si tenemos una uveitis facoantigénica, una glaucoma facolítica o facomórfica, si el lente se disloca anterior hacia la cámara anterior, ya son indicaciones médicas de operarse. O si uno no ve el fondo, tiene un paciente que uno sabe que no va a ver mucho o que va a ver mucho, pero tiene diabetes y tiene retinopatía diabética o en el otro ojo tiene mucha retinopatía, pues una indicación de operarlo porque ya es una indicación más para cuestiones de diagnóstico y tratamiento de un posible problema posterior. Para la evaluación preoperatoria, el historial médico, siempre lo que hacemos es que tomar un historial médico completo, hay que saber qué pacientes estamos, no tengo una catarata y ya, porque no viene un ojo con catarata para operarse, viene pegado normalmente a un paciente que tiene sus condiciones y condiciones únicas. Es bien importante si tuvo trauma, si tiene ojo vago o ambliopía, si tiene glaucoma, cómo está el nervio, cómo está la retina, cómo está la córnea, si ha sido operado en el pasado y si con esa operación tuvo alguna complicación como edema cistoideo de la mácula, si tuvo una hemorragia coroidea durante la cirugía, si tuvo una endoftalmitis, si tuvo cirugía refractiva en el pasado, bien importante. El historial social también, la ocupación que hace el paciente, si utiliza algún tipo de drogas o medicamentos. Y bien importante, si el paciente se va a poder cuidar después de la cirugía y puede darse seguimiento, porque operar a una persona que no puede venir no puede echarse gota, operar a una persona que vive sola sin brazos, pues no es una buena idea, porque las gotas no hay quien se las eche, pues entonces ese tipo de cosas pues hay que estar claro, ¿verdad? Un poco extremo, pero puede pasar.
Así que es un examen completo y tienen que tomarle atención a las otras cosas que están pasando en el ojo. Por ejemplo, si tiene lo más común, si tiene blefaritis, si tiene algunos problemas de conjuntiva, si tiene algún problema de la córnea, si tiene gutata, si tiene Fuchs, uno le hace conteo de células endoteliales, si tiene cicatrices corneales o tiene afinamientos o distrofia. Todo esto es bien importante porque como me imagino que el doctor González habló ayer de biometría, sí, me imagino que mucho, pues todo esto puede cambiar la forma para la biometría y el lente que vamos a escoger el paciente. Si el paciente, cómo está el ángulo, si tiene anormalidades del ángulo, si tiene glaucoma, si tiene problemas de la zónula, por ejemplo, si hay un vítreo en el segmento anterior antes de operar, pues algo está pasando. Si tiene rosácea, si tiene blefaritis, pues hay que tratar estas cosas primero antes de operarlo. Si en Gutata y Fuchs, generalmente la paquimetría, si tiene menos de 630, menos de 600 micras, la córnea central, usualmente hacemos cirugía de catarata. Si tiene más de 630, pues ya estamos pensando, puede ser un procedimiento triple o puede ser un procedimiento de catarata, pero ya planeando con el especialista de córnea algún tipo de trasplante endotelial, que es lo más común hoy en día. En estos pacientes que tienen Gutata o Fuchs, que tienen riesgo de compensación de la córnea, usualmente tratamos de dejarlo en su biometría -1. Escoger un lente menos 0.8 a -1. La razón del 0.8 -1 es que cuando hacemos un trasplante, cuando hacen un trasplante de endotelio, que es lo más común, esto causa un cambio hiperope, generalmente de 0.8 a 1. Así que los dejamos un poquito más miope de lo usual. Si el paciente tiene edema central, pues ya prácticamente estos pacientes se hacen un trasplante de córnea con la cirugía de catarata o, como lo dije, si se puede hacer la catarata primero y luego el trasplante pronto. En estos pacientes normalmente uno no tiene que tener una microscopía especular, pero si está realmente avanzado, por ejemplo, si uno tiene la máquina, uno lo hace siempre, pero si no la tiene, no es necesario 100%, pero es recomendado. Y usar un buen viscoelástico en la cirugía para proteger el endotelio durante la cirugía. Okay. En el examen ocular vamos a ver, le damos atención al iris si dilata, si tiene sinergias interiores posteriores, al lente si tiene pseudoesfoliación, si tiene problemas de la zónula, si tiene facodonesis. Podemos hacer retinoscopía y podemos ver el reflejo, que sea, a veces el lente se ve clarito, pero uno le hace retinoscopía y ve un reflejo anormal y es porque tiene algún cambio en la forma del lente que no se ve necesariamente en opacidad, sino cambia la forma y cambia la visión por problemas del lente y se pueden curar con una cirugía. Hay que hacer examen dilatado de la retina. Podemos hacerle un B-scan, un ERG o potenciales evocados visuales. También podemos ver si tiene proyección de luz. Podemos hacer campos visuales, podemos hacer PAM, lo que se llama medidas de agudeza potencial. Podemos Madot-Rock, fotostrés. Podemos hacer diferentes cosas para evaluar pacientes que muchas veces no podemos evaluar algunas otras cosas. Podemos ver si el paciente tiene capacidad de ver y si se va a beneficiar de una cirugía. Bien importante, la refracción de ambos ojos del paciente. Tenemos que saber la refracción previa, porque nos da una idea en la biometría. Cuando la biometría no cuadra algo, pues podemos ver, de la refracción podemos ver bien. Queremos saber, como hablaron ayer, si el largo axial es similar entre uno y el otro. Queremos saber si tiene aceite de silicón o si tiene un estafiloma, un desprendimiento. Todas estas cosas son bien importantes, ¿verdad? Tenemos que hacer keratometría, se puede hacer manual, o automática o topografía. Y tenemos que ver que normalmente las córneas se parezcan, ¿verdad? Si una córnea tiene 42 y la otra tiene 48 y no se explica respectivamente, pues eso nos llama la atención y tenemos que verificar que no haya otra patología. Consentimiento informado bien importante, uno tiene que decirle a todo el mundo lo que le va a hacer y ellos tienen que acceder, ¿verdad? No se operan a las malas. Hay que decirle al paciente las alternativas, si son espejuelos o lentes de contacto
o un bastón de ciego. Todas esas cosas hay que decirle a los pacientes. Hay que decirle bien importante que el paciente va a usar espejuelos después de operarse. Hay muchas demandas por pacientes que tienen una angustia mental significativa porque tienen que usar espejuelos después de operarse. Hablando de anestesia, sobre anestesia de cirugía, eh, se puede hacer desde anestesia general hasta anestesia tópica, ¿verdad? Lo más común en cirugía de catarata es anestesia tópica, pero también retrovulgar y perivulgar se usa bastante. En la retrovulgar, pues eso mismo, lo vamos a poner detrás del globo y perivulgar alrededor del globo, pero prácticamente es en la misma área que se pone la anestesia, ¿verdad? En general. Podemos poner anestesia intraocular, muchas veces ponemos silocaína intraocular y no lo hacemos con inhalación, como en este caso. Eh, Preoperatoriamente le damos gotas de generalmente fluoroquinolona. Eh, lo más importante es el betadine, o sea, el povidone iodine, el yodo, la solución. Esto es lo más importante para evitar, esto lo preguntan también, lo más importante no son las quinolonas, no es el cuidado, no es nada, es sencillamente el betadine. Hay que darle gotas para dilatar y no esteroidales muchas veces. Hay diferentes tipos de cirugía de catarata. Se puede hacer a través de pars plana, en lentes subluxados posteriormente. También lentes subluxados, pero en el área que se puedan accesar se puede hacer intracapsular, ¿verdad? La cirugía intracapsular es cosa del pasado, pero a veces tenemos que hacerlo. Si paciente también se puede hacer la cirugía extracapsular, diferentes maneras de hacer la extracapsular, pero si el paciente tiene una catarata muy densa, muy difícil, se puede hacer extracapsular. El standard of care es facoemulsificación. Se ha hablado de cirugía con láser para disolver el núcleo, generalmente, ¿verdad? Estos son los láser para cirugía, para hacer las incisiones, hacer la capsulorexia y ablandar el lente, pero siempre vamos a hacer, se hace con láser combinado con facoemulsificación. Diferentes tipos de lentes, están los de PMMA, polimetilhidrato, creo que no haya buena comunicación, no lo dije muy bien, pueden ser lentes de silicón, de acrílicos, vienen lentes tóricos, vienen multifocales, vienen acomodativos y vienen lentes fáquicos. Lentes fáquicos siendo un lente que no se remueve la catarata, sencillamente se pone un lente dentro del ojo sin otro tipo de cirugía. Vamos a darle implantes, este tipo de implantes. Eh, Vamos a hablar de las incisiones. Las incisiones en el pasado eran más todo un túnel escleral, causaban menos astigmatismo. Y entonces, pues las más comunes en cirugía de catarata son las por córnea clara, que son mucho más eficientes, no causan mucho astigmatismo y dejan la conjuntiva intacta. Y eso a los especialistas de glaucoma les encanta que tengan la conjuntiva intacta, cualquier cosa que tengan que hacer en el futuro. Las incisiones esclerales se pueden hacer ya sean rectas, ya sean siguiendo el limbo o contrario al limbo, lo que se llama frown incision. Esto es como una incisión de una trabeculectomía, sencillamente se hace la cirugía de catarata por ella. Hoy en día es bien raro que se utilice para hacer facoemulsificación. Aquí podemos ver una incisión este es lo clásico que se hacía para hacer catarata. Pequeño video de lo que se hacía antes, ¿verdad? Pues similar a lo que se hace ahora en cirugía de glaucoma.
Prácticamente se pasa ese con diamante, no sé, eso no se usa prácticamente. Hoy en día ya no está en desuso. Y se hace un túnel escleral y se entra en la cámara anterior y por ahí se hace todo el resto de la cirugía. Entonces entramos en la córnea, que es lo más común, incisiones en la córnea. Como pueden ver a la derecha, hay incisiones que son rectas, hay incisiones que se hacen diferentes túneles, hay diferentes, todo eso depende con quién ustedes estén operando, cuál es el gusto. La realidad es que a la larga son todas iguales. En el caso mío yo hago una entrada en la córnea recta y ya. Esto es una cirugía que se puede, como se hace, los que les gusta hacerlo en dos pasos, prácticamente hacen un groove primero y luego entran. Los que entienden que esto es mejor van a defenderlo a muerte, los que entienden que lo otro es mejor lo van a defender también. Realmente es cuestión de gusto o lo que ustedes crean en algún momento de su vida. Lo bueno de las incisiones corneales es que no se toca la conjuntiva y en la mayoría de los casos hacemos una cirugía sin sutura, porque muchas veces cuando estamos acostumbrados a no suturar, tener que tomar una sutura nos toma más tiempo a veces que la misma cirugía. Hablando rápidamente de lo que se llaman viscoelásticos, ¿verdad? El viscoelástico lo utilizamos para esto y los viscoelásticos se usan para mantener un espacio. Una vez entramos en el segmento anterior, se vacía el ojo, o por lo menos el segmento anterior, y usamos viscoelástico, que es algo viscoso, ¿verdad? Y tiene diferentes propiedades cada uno. Es más viscoso y la idea es que se mantenga los espacios y los proteja también. Hace una cubierta y protege el endotelio. Obviamente debe ser que no sea tóxico ni que cause inflamación y que sea claro, ¿verdad? Ópticamente sea claro y que a la larga de la cirugía no cause problemas de la presión. Porque si dejamos el viscoelástico adentro, se tapa la malla trabecular y aumenta la presión postoperatoria. Siempre hablando de viscoelástico, lo que se llama cohesivo y dispersivo, ¿verdad? El cohesivo realmente es una molécula completa, así que si piensen que es una molécula completa en sí, cohesivo, está todo pegado uno al otro. Quiere decir que cuando lo vamos a sacar del ojo sale todo de cantazo porque está todo pegado a todo. Parece realmente que tiene algún tipo de, de forma, son unas moléculas más grandes. Y entonces está el dispersivo, que lo mismo la palabra lo dice, está disperso. Eh, Esto cubre bien, pero es como un aceite, como un silicón que se pega por todas partes y como está pegado, realmente cuando uno lo va a sacar no sale completamente, sale poco a poco y hay que sacarlo poco a poco, hay que pasar un poco más de trabajo. El cohesivo sale en nada, el dispersivo toma más tiempo. Si uno deja el cohesivo dentro del ojo, esto no sale del ojo prácticamente, se va a quedar ahí hasta que uno vuelva a entrar a sacarlo. El dispersivo poco a poco sale, pero los dos van a causar una subida de presión, así que es bien importante estar seguro de sacarlo todo del ojo. Capsulotomía anterior, está lo que se llama el can opener, o como de lata de cerveza, en el pasado se abrían así, y está la capsulorhexis curvilinear continua. Lo importante es que sea continua, fíjense que no dice redonda, sencillamente dice continua. Luego vamos a hablar de hidrodisección y de hidrodelineación, ya estamos hablando más de cirugía y de tintes en lentes. Aquí, hay un pequeño video que voy a poner de capsulorhexis. Esto también es de la academia. Although there is no inherent advantage to going in either direction, my personal recommendation is that one starts by going first towards the moon, that to be the hardest area of the moon. Or a forceps to be the opening. The goal is to make the opening large enough for the nucleus to be removed easily without creating stress, but also small enough to cover the edges of the IOL object in order to
process of visualization is ensure that you are on high enough magnification and use aids to try to improve dye, such as in this case, which allows one to see the capsule very clearly against the cortical and posterior subcapsular opacification. Little rescue technique was first described by Brian Little and is an important tool for the novice surgeon. The first step is to recognize when the rectus begins to tear out in a radial direction. At that point, one should stop, fill the chamber with viscoelastic, unfold the flap, and flatten it back to its original position. Forceps is then used to apply force in the reverse direction, pulling circumferentially backwards, and then more centrally to propagate the tear. The key is to apply the force in the same horizontal plane as the capsule, not lift up the flap. The tear will propagate centrally, and once it has been rescued, it can be turned over again, and then it can be completed in the routine fashion. Yeah. Okay. Prácticamente la capsulorexia es extremadamente importante. Si no tenemos una buena capsulorexia, todas las complicaciones posibles se aumentan los riesgos. Así que si hay que aprender algo es la capsulorexia. Es lo más importante, no es la facoemulsificación, sino la capsulorexia, la clave de toda esta cirugía. Pero prácticamente esto se vio en el video. Hidrodisección, que es la otra parte, hidrodisección se utiliza para soltar el lente realmente, el núcleo de la cápsula, porque está pegado a la corteza, todo eso está pegado. Así que vamos a ver un pequeño video. Bueno, vamos a la manera de sacar los núcleos. Hay de facoemulsificación, ¿verdad? Hay 1000 variaciones de facoemulsificación, podemos hablar aquí horas sobre eso. También de extracapsular, que es sacar el lente completo, pero dejando la cápsula, intracapsular con una cuchara o con el frío, como hablamos en el pasado. No hay video de otras cosas, así que vamos más rápido para poder terminar un sábado. La intracapsular versus la extracapsular, como pueden ver acá, ¿verdad? Para una cirugía extracapsular se hace una capsulotomía tipo lata de cerveza. Me imagino que los vaqueros abrían la cerveza de esa manera. Se saca el lente completamente y se deja la cápsula. En la faco hacemos lo mismo, pero con una incisión pequeña y de esa manera pues evitamos tener suturas. Esa es la idea de la faco porque es menos traumática y además la recuperación es mucho más rápida. Aquí tienen un ejemplo de una cirugía intracapsular, ¿verdad? Mucha gente dice que los retinólogos van a decir que se haga desde posterior, ¿verdad? Sacar eso desde un approach posterior, ¿verdad? Del segmento anterior, pues realmente se puede sacar anterior, pero tiene sus pros y tiene sus contras. Muchas veces su pro principal es que cuando uno saca algo así de esa manera, pues también el vítreo causa tracción y eso puede causar un montón de problemas de retina, ya sea que cause agujeros en la retina y luego desprendimiento o lo más común de edema cistoideo de la mácula.
tipo de cirugía está la extracapsular, ¿verdad? El problema con la extracapsular es que es una incisión mucho más grande que la de Faco, mucho más traumática. Hay que tomar mucha sutura, a menos que se haga de una manera sin sutura, que es posible. Causa astigmatismo y tarda meses en recuperarse. Quieren ver lo que es facomulsificación, en vez de abrir el ojo completamente. Se parte el núcleo en varias partes, chop, en buen español, chopea, y se saca poco a poco. Puede ser algo bastante rápido. Ver ahí prácticamente se saca la corteza y entonces se pone un lente intraocular plegable a través de un inyector. Esto es un video de cómo se... Hablando un poco de cirugía. Increíblemente esa persona que lo está haciendo no lo hace bien, porque ese es el video oficial de la Academia Americana. También luego que sacan el núcleo hay que sacar la corteza. Se usa como un aparato completamente diferente al del Faco. El del Faco tiene irrigación, tiene aspiración y también tiene lo que se llama facomulsificación o torsional. Y sencillamente irriga y se aspira nada más. Para poner el lente, lo importante es hacerlo con viscoelástico. El lente se puede poner donde ustedes necesiten en ese momento, ya sea en la bolsa o fuera de la bolsa, en el surco. O se puede poner anterior o se puede no ponerlo si fuera necesario. Para controlar el astigmatismo, podemos hacer incisiones corneales. Lo más común para controlar el astigmatismo en cirugía de catarata es con un lente tórico, pero si se hiciera falta se hacen cirugías corneales que se llaman incisiones limbal relajante o keratotomía astigmática para corregir el cilindro. Se hacen rectas, en el pasado se hacían rectas que se llaman keratotomía astigmática y al día de hoy pues, se hacen más a nivel del limbo. Mientras más larga esta incisión, pues más controla el astigmatismo y lo que hace es que aplana esa área. Así que aplana el área y la biometría no hay que ajustarla porque los biómetros toman el average, el promedio de las keratometrías y realmente cuando hacemos esto no cambia el promedio. Si aplana un lado, una dioptría por un lado, pues empina por otro lado una dioptría. Y vamos a tomar un pequeño receso. Voy a dar un receso de 5 minutos y en 5 minutos volvemos y terminamos, yo espero que a las 11. Y vamos a hablar luego de complicaciones.
Los que están en receso desde el principio de la conferencia, no hay problema, pueden seguir. Bueno, un minuto más, empezamos. Ya estamos por acá. Hago el break. Vamos a hablar de complicaciones de cirugía de catarata. Paso a decirle al principio de la conferencia que yo odio dar conferencias por Zoom. Así que trato de avanzar lo más posible. Soy la persona, puedo ser bastante aburrido en Zoom. Pero siento que estoy hablando de la computadora sola y a veces entiendo que sí. Que tengo participantes, así que vamos a hablar de complicaciones de cirugía de catarata, porque la cirugía de catarata es buenísima. Podemos hablar muchísimo de la cirugía. Realmente la cirugía de catarata es como manejar un auto, que uno puede aprender todo en un libro, pero cuando se aprende realmente
es manejando. Cirugía de catarata se aprende y complicaciones y manejo de todo esto se aprende más en sala de operaciones, cuando es un poco más divertido que en conferencia. Espero que sepan dónde queda la catarata, que queda detrás del iris y al frente del vitrio y la retina. Vamos a hablar de complicaciones, porque las complicaciones pueden pasar, inclusive antes de la cirugía, pueden haber complicaciones de la cirugía, pero pueden haber justo antes, en sala, antes de empezar a operar, pueden haber las más comunes que son durante la cirugía, y entonces también están las complicaciones luego de la cirugía, ¿verdad? Tempranas y tardías después de la catarata. ¿Qué puede pasar antes de la cirugía? Pues que el paciente se quede ciego antes de que llegue a operarse. Lo ponen para operar, se opera en 6 meses, pero pasó algo desgraciado, una oclusión vascular o cualquier cosa que haya pasado. El paciente, cuando vamos a operarlo, ya está ciego, no valió la pena. El paciente puede causar inflamación, ¿verdad? El lente puede causar la inflamación, como hemos hablado en el pasado, y esto es antes de la cirugía. Puede desarrollar glaucoma, una glaucoma facomórfica, facolítica, y no se ya está complicado antes de operarse. El lente se puede dislocar también, ¿verdad? O si estaba dislocado, terminarse de dislocar. Uno tenía un poco de dislocación del lente y cuando llegó a la sala de operaciones, el lente no está y está en la retina. Es posible. Pacientes pueden tener visión permanente, pero depende de la edad, ¿verdad? Sí, y el tipo de catarata. Hay pacientes que tienen un poco de catarata, esperan 6 meses y la catarata se empeoró y el paciente perdió la vista y ya no se puede operar. Pueden causar los facolíticos que hablamos en el pasado, pacientes hipermaduras, las proteínas, las cristalinas del lente se van hacia el acuoso y pueden tapar, pueden causar mucha inflamación y causar una iritis aguda o crónica, puede ser severa, especialmente en cirugía, en cataratas así morganianas, hipermaduras. Y el paciente, pues de repente tenía una catarata como en la foto de arriba y viene antes de operarse, está como abajo, no es la misma, no es lo que uno tenía esperado, ¿verdad? Que iba a operar aquí en la parte de abajo, ya pues el tratamiento es diferente porque hay que controlar la inflamación. El paciente puede tener glaucoma facolítico o facomórfico. Facolítico, pues se cierra el ángulo con todas las proteínas y debris que están en el segmento anterior. Y también podemos tener bloqueo pupilar por una facomórfica. Podemos tener dislocación del lente, paciente que tenga un defecto congénito o adquirido, un trauma. Como pueden ver, las fórmulas pueden estar sueltas, pues el lente puede estar en el segmento anterior dislocado, puede está dislocado en la retina. Esto cambia la manera que vamos a hacerlo, la cirugía. Preoperatorio puede ser que lo evaluemos mal. El médico no evaluó la córnea, no evaluó la retina. El paciente no se dejó evaluar. Esto puede pasar. Puede ser que nos equivocamos en las medidas de la queratometría, la biometría, como se hablaron ayer. Puede que estemos operando el ojo que no es o el paciente que no es. Todo esto es posible, ¿verdad? La anestesia, podemos tener complicaciones con la anestesia retrovulvar, especialmente una hemorragia retrovulvar, pero también pasa las perforaciones del globo o perforación de algún músculo o vaso sanguíneo. Todo esto puede pasar. El paciente se puede morir por una retrovulvar, en teoría. En anestesia tópica, pues eliminamos muchas de estas complicaciones, pero también podemos poner la gota que no es. En vez de dilatarlo, pues le echamos una gota miótica o le causa una reacción local o sistémica por las gotas. Todo puede pasar. Podemos tener complicaciones ya intraoperatorias desde la incisión, ¿verdad? Depende si es corneal o escleral. Podemos hacerla muy corta, muy larga. Si la hacemos muy grande, pues entonces se sale el iris o no se mantiene la cámara formada. Todo esto puede pasar. Cuando estamos poniendo viscoelástico, podemos romper la cápsula posterior. Podemos poner demasiado, podemos poner poquito. Todo depende del tipo de viscoelástico que pongamos.
En la capsulorhexis podemos hacerla incompleta o muy pequeña o muy grande o que se vaya, se extienda y entonces todos los riesgos aumentan, como hablé previamente. En la hidrodisección podemos romper la cápsula en ese momento, podemos hacer como que hacer boom, uno lo está haciendo la hidrodisección, como hay que un movimiento y de repente haciendo hidrodisección el lente se nos va posteriormente. Cuando estamos haciendo facomulsificación podemos tener daño a la zónula, daño al iris, bien común, o que se rompa la cápsula, mucho más común. Cuando estamos haciendo facomulsificación podemos romper la cápsula, como hablé, entonces sale el vitrio, aumentan todas las complicaciones, hay que hacer vitrectomía anterior, hay que hacer diferentes movimientos que no teníamos planeados, entonces tenemos que cambiar entonces el tipo de lente que vamos a poner y dónde lo vamos a poner, todo depende de cómo esté el ojito en ese momento. Podemos tener, mientras estamos haciendo facomulsificación, lo que se llama el floppy iris syndrome. Se ve bien común con los agonistas adrenérgicos como Flomax, Proscar, otros también medicamentos que pueden causar. Y vamos a tener miosis y el iris bien suelto, prolapsado muchas veces. Y el problema es que para que el iris tenga forma, depende del dilatador, pero también necesita del constrictor. Es un balance de fuerzas que mantiene el iris que no esté suelto o floppy, ¿verdad? En buen español. Y sencillamente, pues, ahí está, esta es la fisiología del floppy iris syndrome. ¿Qué hacemos? Pues usualmente pueden quitarle el Flomax antes de operarse. El problema es que el paciente va a tener unas complicaciones por la falta de Flomax, ¿verdad? Pero pueden darle atropina o epinefrina intraoperatoria en la cámara anterior y esto le puede ayudar. O pueden poner un anillo, Normalugi, para poderlo operar. Cuando estamos haciendo facos podemos dañar el iris, podemos causar una iridodiálisis o una ciclodiálisis. El iridodiálisis, pues sencillamente sacamos el iris de la inserción. Ciclodiálisis, ya sacamos el mucosidad de su área, ya estamos hablando de complicaciones mayores y con estas complicaciones un sangrado mayor, que entonces hay sangrado y entonces no vemos para el resto de la cirugía. Podemos romper la cápsula, tener ruptura de la cápsula posterior y entonces todas las complicaciones aumentan como glaucoma, edema cistoideo, problemas de la córnea, ya el riesgo de que se descentre el lente o tengamos dislocación puede pasar, aumenta el riesgo de endoftalmitis. Pidan una y todo aumenta. Es más común durante el faco, cuando se rompa la cápsula, pero también pasa con sacando la corteza. Gracias a Dios la incidencia es menos del 5%. Obviamente a los residentes la incidencia es un poquito más grande. Y según va bajando, según vamos tomando más experiencia. Y lo más importante para manejo de una ruptura de la cápsula es identificarlo. Si lo identificamos a tiempo y lo manejamos bien, no hay problema. Si seguimos trabajando y realmente, pues, el problema es que si no lo identificamos, las complicaciones cada vez son más altas. Y algo que tienen que estar pendiente cuando estén operando, que la cámara anterior se ponga bien profunda de repente, sin ninguna razón, o que no se mueva nada, las cosas no se mueven ahí, no empieza a mover y todo se queda en su mismo sitio. O que el núcleo se vaya, ¿verdad? Si el núcleo no está se va para la retina, pues ya yo creo que es una buena señal de que se dañaron las cosas. El manejo de esto, realmente lo más importante de todos los manejos de pérdida de vitrio es identificarlo. Si no lo identifican, no va a quedar bien. Y es vitrectomía, vitrectomía, vitrectomía. Si sacan un vitrector, úsenlo, úsenlo, úsenlo. El problema de esto es que causa prolapso de vitrio y esto prolapso de vitrio causa tracción al vitrio y esta tracción puede causar roturas en la retina y un desprendimiento. También inflamación crónica con su edema cistoideo. La pupila no está redonda y los pacientes se quejan de que les molesta la luz o que no ven bien. Y también puede quedar un poco de vitrio hacia la herida. Y si pasa esto, pues, lo, lo más aconsejable es que uno le dé un poco de láser jack al vitrio para soltarlo, porque esa tracción
puede causar más problemas, especialmente en la mácula. Si se nos va un pedazo de núcleo hacia el vítreo, el problema es que causa inflamación y glaucoma secundario y daño a la retina. Y entonces esto va a causar otra cirugía en la mayoría de los casos y puede tener también dislocación del lente intraocular que pongamos. Así que hay que tratar de que no se rompa, pero si se rompa hay que bregar con eso, hay que trabajar con eso. Si nos queda un poco de lente dentro del ojo, pues depende, esto nos va a causar inflamación y una subida de presión, que es lo más común, ¿verdad? Todo depende de cuán grande sea el pedazo. Si el pedazo es pequeño, generalmente no causa mucho problema. Si es grande, causa mucho problema. Sencillamente depende el insulto. Si el insulto es grande, va a ser problemático. Y si se opera, depende, se saca si realmente se está causando problemas. Si tiene un pedazo en la retina, no tiene inflamación y la presión está bien y el paciente está bien, muchas veces le dejan ese pedazo ahí, se observa. Pero si no, pues entonces se opera. La corteza no causa tanto problema como causa el núcleo. La corteza muchas veces se absorbe con el tiempo, pero el núcleo no. El núcleo muchas veces causa problemas. Si causa uveitis, alta presión, edema de córnea, pues entonces son indicaciones de operación. No es una operación necesariamente de emergencia, pero sí es una operación que no se deja pasar semanas ni meses. Hay por las indicaciones de cirugía si tiene un pedazo, pero puede ser a las 2 semanas realmente, pero mientras más tiempo pase, obviamente, mientras más tiempo tú tienes algo que te causa problemas, pues los problemas van a ser mayores. Si sepa un pedazo de núcleo y ustedes lo pueden ver y lo pueden coger, lo cogen o lo sacan. Si no lo ven, no traten de buscarlo, deja que lo haga el retinólogo, porque si no van a causar un problema grande. Y bien importante, asegúrense que las incisiones estén cerradas, le hacen la vitrectomía, limpian el área. Si pueden poner el lente, traten de ponerlo como sea, ya sea en el surco, en el segmento anterior, donde sea. No dejen que ese lente lo vaya a poner después el retinólogo. Si hay un retinólogo en el grupo, pues los retinólogos no necesariamente son la mayoría. Algunos sí, pero la mayoría no son los mejores poniendo lentes. No le ponen mucho interés a la parte del lente, sino a la retina. Y es bien importante porque la retina puede estar bien, pero sin el lente no va a ver. Así que lo refieren sin ninguna pena. Trátenle con esteroides bien agresivos, con gotas no esteroidales y tratándole la presión y controlándole la inflamación en lo que llega al retinólogo a limpiar lo que ya está sucio. Podemos tener complicaciones con el lente intraocular, ¿verdad? Si tenemos un caso que ya no está de rutina, pues hay que cambiar un nuevo plan, ya sea en el surco o en el segmento anterior. Podemos tener un lente que lo ponemos y está roto o se disloca porque no tiene buena cápsula. Se puede ir hacia anterior, se puede ir posterior. Así que podemos tener que ponemos el lente que no es, el lente con el poder equivocado. Todo esto puede pasar con el lente intraocular. Hablando ya entonces de las incisiones pueden leak o orinar, en buen español. Usualmente se cura solo, muchas veces hay que poner un lente de contacto al otro día, pero en la cirugía, pues si está todavía que no ha cerrado bien, pues se hidrata la herida, especialmente si es corneal, y entonces si no, pues se sutura, en algunos casos se puede poner pega. Si la incisión se forma, si hay algo que a usted no le gusta, pero el paciente no tiene ningún problema, déjenlo. Siempre les digo a los residentes que si está feo, pero el paciente está contento, déjenlo tranquilo. Nunca operen en el ego del cirujano. Las incisiones pueden tener vitrio. Tenemos que estar bien seguro que no haya. Algo que nunca debe estar en la incisión es vitrio, porque puede causar tracción y llevar un desprendimiento de retina, ¿verdad? Como hemos hablado antes. Podemos tener quemaduras en la córnea. No es tan común quemaduras en la córnea por la emulsificación hoy en día, pero puede pasar. Entonces hay contracción del colágeno corneal y causa que la incisión ya no tenga forma, no tenga una arquitectura buena que no va a cerrar. Es bien difícil de cerrar. A veces hay que tomar 8 puntos de sutura en 2 milímetros y aún así a veces ni cierra, ¿verdad? Parece un zipper.
Pero si tienen una quemadura, cuando las tengan, las van a odiar, las van a odiar, las van a odiar y se van a recordar de ellas. Son un problema, pero son raras, gracias a Dios. Podemos tener un desprendimiento de la membrana de Descemet, que entre líquidos o sin querer, entre Descemet y el estroma. El problema va a causar si es algo pequeño, no hay problema, perder un pedazo de Descemet no es un delito. Generalmente la córnea compensa, el resto de la córnea compensa y puede que cause un poquito de edema localizado, generalmente se va a ir. ¿Qué yo hago si tengo un problema de DSMEC? Pues le pongo aire en el segmento anterior. Le pongo aire en el segmento anterior y generalmente eso lo flota y lo pega, de la misma manera que hacen los DISEC, los DIMEC. A veces las incisiones nos causan astigmatismo. Tomamos suturas y las tomamos muy apretadas o muy sueltas y causan problemas. Si están muy pegadas, muy sueltas o muy fuertes, pues se cortan estas suturas a la larga, ya sea en 6 semanas o antes de ser necesario. Podemos tener una hemorragia expulsiva, es horrible, es lo peor que le puede pasar y se va a recordar toda la vida cuando le pase. Sencillamente, si un paciente cuando tiene mayor edad o glaucoma o miopía o tiene esclerosis coroidal, alta presión descontrolada, aterosclerosis, si están anticoagulados, si tuvieron un trauma, si tienen mucha inflamación, pues esto los pone a riesgo de tener una hemorragia expulsiva. Es bien raro en cirugía de FACO, pero puede pasar. Sencillamente todos los contenidos intraoculares quieren salir hacia afuera. Es horrible. El ojo se pone duro, el paciente se empieza a quejar de dolor y esos son señales de que está pasando algo más allá adentro. A veces cuando estamos operando, tenemos la cámara anterior se pone llana o se colapsa. Generalmente la botella de cirugía no está entrando líquidos, por eso el ojo tiene que haber un balance entre lo que entra y sale. Si no entra, pues se vacía, por supuesto. Pacientes a veces están bien ansiosos, se están orinando, los obesos, pues tienen mucha presión positiva y puede pasar. Pero si ya el paciente está incómodo, empieza a doler y el ojo se pone duro, firme, pues cierren enseguida el ojo, saquen el oftalmoscopio en directo y paren el caso. Paren el caso, porque en el momento que usted vuelva a entrar ahí, todo va a querer salir del ojo. Y estos pacientes pierden la vista en ese momento y no la vuelven a recuperar generalmente, especialmente si salen todos los contenidos intraoculares. Podemos tener misdirection del líquido cuando estamos operando. Sencillamente hidratamos el vítreo y la cámara se pone llana. Vamos a hablar de complicaciones postoperatorias que vienen temprano, vienen tardías a la semana o tardías a los años. Que la herida, tenga una evidencia de herida al otro día. Si está un poco de Seidel, pues se le pone un parcho o se le pone un lente de contacto. Se le quitamos los esteroides para que se inflame. Esa es la idea, que se inflame un poco y sencillamente toda la respuesta inflamatoria pues haga como un tapón. Puede ponerle pega, ácido creatina, Casey Glue, puede ponerle. Y si no, pues 24 48 horas no para, pues hay que tomarle un puntito de sutura. A veces el iris está por fuera al otro día, a veces el lente está dislocado. Al otro día uno puede hacer muchas cosas en la lámpara de hendidura, pero muchas veces hay que llevar a los pacientes a sala de operación. Lo necesario para que estén bien. Al otro día, el paciente puede tener la presión bien alta. Lo más común es que quedó viscoelástico, no sacamos bien el viscoelástico. Muchas veces con una gota para la presión baja, la presión y ya, muchas veces hay que sacar un poco de humor acuoso. Depende, y eso cada persona tiene lo que gusta hacer. También puede ser que el paciente tenga la presión alta porque tiene mucha inflamación o tenía glaucoma antes de operarse, ¿verdad? Va a tener glaucoma después de operarse también. Pero también puede tener la presión alta porque tenga la cámara llana, porque tenga ifema, porque tenga un bloqueo ciliar o que tenga una endoftalmitis. Puede ser que dejaron la mitad de la catarata adentro y por eso causa la presión alta o que tenga esteroides, que tenga una respuesta a esteroides.
Si tiene ifema, usualmente viene de la incisión o del iris y es causado por nosotros. Usualmente, generalmente se va solo. Lo importante, como en todos los ifemas, hay que monitorear la inflamación y la presión. Puede haber un ifema tardío, ya entonces muchas veces hay algo más relacionado a esto. Está lo que se llama el aqueous misdirection o glaucoma maligno. Estoy seguro que le han hablado, que es un glaucoma por bloqueo ciliar. Y es que el acuoso se va hacia el vitrio y el lente, el iris, se mueve anteriormente y causa que se cierre el ángulo. Y esto se va a ver generalmente con pacientes que tienen una iridectomía patente, abierta. El tratamiento de esto es midriasis, a veces Diamox, se puede dar hiperosmótico y se puede también hacerle un jack laser a la cara anterior del vitrio y en algunos casos hace falta hacer vitrectomía por pars plana. También podemos tener la cámara llana operatoriamente porque así estaba antes. Tenía cinetías anteriores o tenía un glaucoma de ángulo cerrado previo, pero lo va a tener todavía. Pero en resumen, si no tenemos la cámara bien formada y la incisión tiene Seidel, pues generalmente la presión va a estar bajita, ¿verdad? A veces podemos tener lo que se llama los coroidales, un desprendimiento coroidal, la presión también va a estar bajita con la cámara llana. Podemos tener un bloqueo pupilar, aquí vamos a tener la cámara llana, pero con la presión alta, al igual que en un bloqueo ciliar. Y si tenemos una hemorragia supracoroidal, pues también la presión va a estar alta, versus un desprendimiento coroidal, ahí la presión va a estar baja usualmente. También, hablando de la córnea, puede estar edematosa después de la cirugía de catarata, es bastante común, puede ser un edema estromal o epitelial. Más común en pacientes que tenían problemas endoteliales, obviamente, como pacientes de Gutata o Fuchs, y es más común cuando hay una cirugía más traumática o más larga. Si el paciente se inflama o le sube la presión, pues van a tener más edema de córnea. Edema de córnea usualmente se va en 4 o 6 semanas, ¿verdad? Pero si pasa más de 3 meses y la edema de córnea continúa después de los 3 meses, esa edema de córnea probablemente ya es permanente, ¿verdad? Y ya necesita otro tipo de tratamiento. Cuando es epitelial, más que estromal, generalmente es porque tiene la presión alta, ¿verdad? Uno ve un edema microcístico postoperatorio, generalmente la presión debe estar alta. El edema corneal generalmente, si en la periferia está clarito, se va a ir. Si la periferia está, el edema es de limbo a limbo, ese edema preocupa un poco más. Porque a la larga nos puede llevar a queratopatía bulosa. Y el tratamiento piperosmótico, gotas con cloruro de sodio o esteroides topicales, a veces lentes de contacto, pues pueden ayudar en estos pacientes. Está lo que se llama, en algún momento dado, en algún libro sale el Brown-McLean Syndrome, que es después de una cirugía intracapsular, que sencillamente tiene una edema de córnea periferal que empieza inferior y se va dando la vuelta, dando la vuelta y se pone el edema periferal, pero con el centro clarito. Edema corneal también podemos tener adhesiones vitrocorneales. Sencillamente el vitrio está tocando la córnea y puede causar edema o un pedazo de lente tocando el lente. Podemos tener daño tóxico, lo que se llama el TAS, el Toxic Arterial Segment Syndrome, que después postoperatorio rápido hay mucha inflamación y edema de córnea. Edema de córnea de limbo a limbo generalmente es algo tóxico. Perdón. Generalmente viene con la presión alta y cambios en la pupila. Es un caso bien dramático realmente. Puede parecer una endoftalmitis y el tratamiento muchas veces es esteroides y hasta sistémicos también se puede añadir. Hablando de endoftalmitis, esto es una desgracia, pero pasa de cada 1000 casos uno, más o menos. Puede pasar desde el día primero, pero el más común hasta el día 2 y quinto después del quinto día, usualmente uno está libre de una endoftalmitis en casos de cirugía de catarata, pero una emergencia real y generalmente pobre higiene de los pacientes.
Por eso el E. coli es bien común, ¿verdad? Pero la higiene pues viene muchas veces, el pobre higiene de las manos, está de moda lavarse las manos, pero puede ser de los mismos párpados o de las mismas botellas de gotas que no las mantienen limpias. Y los pacientes pueden quedar 20-20, pero también puede quedar con una enucleación. Depende del manejo. Como pueden ver, usualmente, ¿verdad? Los signos de endoftalmitis ya ustedes los conocen, pero la gran mayoría de estos pacientes lo que le da es un gran positivo, que es un staph epidermis. Y la mayoría viene prácticamente del párpado, ¿sabes? Es del área. También tenemos el gran positivo es la gran mayoría, ¿verdad? Y muchas veces los medicamentos que se dan no cubren muy bien para el gran positivo. ¿Verdad? La mayoría de los medicamentos que se usan por operatorios cubren muy bien gran negativos, que son el 6% de los organismos aquí. Pero la mayoría vienen de los párpados, por eso es tan importante la limpieza de párpados preoperatoria. Los síntomas de endoftalmitis está dolor, pérdida de visión, ojos rojos, hipopión y que botan porquería. No tiene que estar todo, nada más con uno puede ser todo el hallazgo que tengamos en un paciente. Y es bien importante el manejo inmediato de esto. El tratamiento es cultivo, hay que hacer un cultivo, porque tenemos que saber con qué, primero tenemos que conocer el enemigo para poderlo combatir. Y sacamos un poco de vitrio y ponemos antibióticos intravítreos. Muchas veces se puede inyectar también esteroides en el momento. Y si está muy malo, pues se hace una vitrectomía, porque el manejo final y el mejor manejo de cualquier absceso es drenaje. Así que en teoría la vitrectomía es el mejor drenaje que podemos hacer del absceso que se ha formado dentro del ojo. Podemos, cambiando algo más común, ¿verdad? El Irving Gas Syndrome, que nadie le llama así, le llamamos CME o edema cistoideo macular. Y el paciente está de lo más bien o está de lo más mal y de repente no ve bien. Y uno le hace un OCT o le hace una fluoresceína y tienen el hallazgo típico de edematoso cistoideo. Puede verse, es bien común en casos complicados, pero también se puede ver en casos que no tuvieron ninguna complicación. Y no es algo que se ve al otro día ni a la semana. Generalmente a las 6-10 semanas el paciente estaba de lo más bien y viene que no ve. Casi siempre se va solo, pero con ayuda, con medicamentos, generalmente con no esteroidales, y más con los más nuevos que son mucho mejor. Estos casi siempre se va, pero hay veces que hay que inyectarlos muchas veces y muchas veces es crónico, hay que inyectarlos a veces por año. Es más común en casos complicados y más común en casos que tienen a riesgo alto. Por ejemplo, pacientes diabéticos y pacientes de uveitis tienen mucho más riesgo de tener edema cistoideo, porque le da edema cistoideo sin cirugía, pues imagínense con cirugía. Y el tratamiento, volvemos a lo mismo, no esteroidales, podemos dar esteroides, podemos hacer subtenos, intravítreos. Muchas veces se le puede poner un depósito de esteroides o Avastin o facsímiles razonables. A veces los lentes, complicaciones más tardías, los lentes se pueden descentrar, muchas veces porque no los pusimos bien o los pusimos en un caso que no tenía buena cápsula o buena sombra. A veces se descentran porque la cápsula anterior de causa fibrosis o fimosis, lo que se llama, se cierra y puede descentrarse. A veces el lente puede capturarse en la pupila. Usualmente es algo más cosmético para el cirujano, pero no para el paciente. A veces no le molesta. Nunca traten el ego del cirujano, como dije anteriormente. Está el capsular rock syndrome, a veces se queda acuoso o se queda viscoelástico en la bolsa detrás del lente y el lente mueve un poco hacia el frente y causa un poquito de miopía. A veces los pacientes pueden tener glare, esto especialmente los pacientes con lentes multifocales, con lentes de pacientes de ojos secos, pacientes que tienen una óptica, la pupila es más grande que la óptica. Los pacientes pueden tener uveitis crónica, cuando tienen uveitis crónica tenemos que estar seguros que no hay un pedazo dentro del ojo, o hay endoftalmitis crónica, P. acnes,
o staph epi puede causar endoftalmitis crónica a un paciente que no se le va sencillamente, y el tratamiento pues hay que remover la etiología. La etiología muchas veces es un bag, una bolsa que está infectada, y una lave blanca y hay que sacarle la bolsa tratando de dejar el lente. Muchas veces sacamos la bolsa del lente o sacamos el lente y el paciente se cura. Podemos tener, cuando le damos medicamentos a los pacientes, lo que se llama derretimiento de la córnea o queratólisis. A veces en pacientes con Sjögren o problemas de vasculares, colágeno vasculares, pueden causarle que se le derrita la córnea. También se puede ver con gotitas no esteroidales. Hay algo que se llama crecimiento hacia adentro del epitelio, ingrowth, y es bien raro, y es sencillamente el epitelio entra a la cámara anterior. Extremadamente raro, gracias a Dios no se ve, se veía mucho más en intracapsular. Está lo que se llama el UG, que es el Uveitic Glaucoma Ifema Syndrome, usualmente con un lente anterior. Es como una variante de una glaucoma neovascular, ¿verdad? Eso mismo causa inflamación, glaucoma, ifema. Y el tratamiento es remover el problema. El problema es el lente, pues se remueve el lente. A veces podemos tener toxicidad a la luz de la retina, sencillamente una cirugía larga, la luz del microscopio, que es bastante fuerte, pues causa estos problemas. Podemos tener infarto de la mácula, especialmente cuando están inyectando para una endoftalmitis, que le ponen algún aminoglicósido y causa infarto de la mácula. Podemos tratar la endoftalmitis, pero no podemos tratar el infarto de la mácula. Así que hay que estar bien seguro en las diluciones que hacemos de medicamentos para inyectar en intravítrea. Lo más común que sí vemos es opacificación de la cápsula posterior, que es la más común, y puede ser una incidencia entre 5 y 25%. Los lentes que son más comunes de uso hoy en día son de acrílico, que son los menos incidencias que causan. Los pacientes que tienen lentes de silicón tienen más incidencia de opacidad de la cápsula, y los de polimetilmetiagregato, me olvido siempre cómo decirlo, PMMA, pues causan mucho más opacidad. Y aquí hay una migración de las células epiteliales, como hablamos al principio de la conferencia, cuando tal vez alguien me estaba haciendo caso. Y el tratamiento de láser con JAK, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Todo el mundo le encanta hacerlo, pero esto puede causar daños al lente intraocular, puede causar glaucoma, puede causar desprendimiento de retina por el poder que se usa, y también lo más común puede causar edema cistoideo macular. Todo puede causar edema cistoideo macular. Generalmente esperamos 3 meses para dar el tratamiento, pero se puede dar antes de ser necesario. Fimosis de la cápsula, a veces la cápsula anterior se cierra y eso puede causar problemas de centra el lente, puede dislocar todo. Y generalmente pacientes que tienen problemas de las células, esto le puede pasar. Lo más común, pacientes de pseudoexfoliación o pacientes de trauma o Marfan. Y si esto pasa, por favor, denle el tratamiento. Aunque el paciente no tiene ninguna queja, hay que abrir esa cápsula. Con el mismo JAK, yo le hago 4 incisiones radiales. Y ya, esto no debe causar ningún problema. Desprendimiento de retina después de cirugía de catarata, definitivamente. Los pacientes que, especialmente los miopes altos, tienen un riesgo alto de tener desprendimiento de retina. Es bien común después de una cirugía intracapsular, es de esperarse una cirugía burda, ¿verdad? Barbárica. Pero también los pacientes de extracapsular tienen bastante incidencia de desprendimiento de retina. Y aún los de faco sí tienen desprendimiento, ¿sabes? Es poco común, pero puede pasar, especialmente en casos que son complicados, casos que se rompe la cápsula, o después de un JAK puede pasar. Y también podemos tener dislocaciones del lente, un trauma, o se rompe una ruptura de ojo, todo esto puede pasar, ¿verdad? El lente a veces viene en la mano del paciente. Prácticamente los riesgos de complicaciones están en esta laminilla, que menos de un 1% que la herida liquee en español, o sea, no esté bien cerrada. 0.1% que tengan endoftalmitis, queratopatía bulosa, es un poquito más común que la endoftalmitis. Que tenga mal posición del lente, un 1%, es bastante, un 1%. Edema cistoideo, 1.4% en casos regulares, pero si son casos complicados es mucho más alto. Desprendimiento de retina también, 1 o 2%, es bastante alto. O tengamos lo más común, hoy en día, pues
La complicación, si podemos llamarle así, es que tenga que usar espejuelos después. Eso por lo menos es una complicación ante los ojos de los pacientes. Uveitis podemos tener en común después de cirugía, podemos tener problemas de ángulo abierto, de glaucoma de ángulo abierto. También, en teoría, podemos tener ángulo cerrado después de una cirugía, pero lo más común es opacidad de la cápsula posterior. Problemas de refracción, ¿verdad? Los pacientes pueden quedar con miopía, hipermetropía, pueden quedar con astigmatismo y eso para ellos es horrible hoy en día porque ya piensan que cirugía de catarata es cirugía para quitarse los espejuelos. A todos mis pacientes yo les explico que no es una cirugía para quitarse los espejuelos, que van a usar espejuelos incluyendo los de multifocales. A veces se molestan porque no ven de cerca, pero realmente no se pusieron espejuelos. Digo, esa no fue la idea de operarse. Esto habla de biometría, realmente esto no voy a entrar en esta parte porque ayer estoy seguro que terminaron mareados con el tema de biometría, como deben estar hoy ya. A veces hay problemas no médicos, ¿verdad? Las caras largas de los pacientes, los abogados, todas estas cosas pueden pasar a la larga. Así que lo más importante, vayan a salas. Cada día es una experiencia nueva, cada día van a aprender algo nuevo en salas de operaciones. Es algo que, volvemos a lo mismo, no se aprende en conferencias, pero las conferencias son necesarias para poder, tenemos que tener algo de conocimiento antes de operar, porque si no nos convertimos, como mucha gente que son buenos cirujanos, pero son malos médicos o malos clínicos. Así que les doy las gracias a los que están despiertos o están frente a la computadora. Y hasta aquí llegamos, realmente no voy a seguir más. Yo sé que 2 horas un sábado es demasiado, 4 sería prácticamente imposible. Así que si alguien tiene alguna pregunta, duda, este es el momento. Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. No sé si es muy avanzada ya para nuestro punto, pero cuando yo decido utilizar un viscoelástico cohesivo versus un dispersivo. Ok, cuando queremos mantener los espacios completamente, el cohesivo funciona mejor. Piensa que el cohesivo es una sola pieza, así que cuando uno entra a eso es como todo está en su lugar. Si queremos hacer una Rexi que no se nos salga el viscoelástico y tener una cápsula bien formada durante toda la cápsula Rexi, el mejor es el cohesivo. El problema del cohesivo es que la protección es limitada hasta que empezamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, empezamos a hacer facoemulsificación, inmediatamente el cohesivo va a salir del ojo. Ya no hay protección a las estructuras. Versus el dispersivo. El dispersivo es como un aceite, ¿verdad? En diferentes viscosidades. Así que protege porque se pega, es pegajoso. Se pega al endotelio. Quiere decir que aun cuando estamos haciendo facoemulsificación, él se va a quedar pegado al endotelio, lo va a proteger. Es una capa protectora porque estamos trabajando un poco más lejos de él. Obviamente, con el paso del tiempo y el fluido va corriendo, se va a ir limpiando y va a desaparecer. Por eso que en pacientes, por ejemplo, que tienen Fuchs o tienen gutata, pues se recomienda usar un dispersivo. Se usa un dispersivo y se puede volver a inyectar durante el caso varias veces para seguir protegiendo. Está de moda utilizar los dos, utilizar uno dispersivo que se pegue al endotelio y luego uno cohesivo. De esa manera, para hacer, por ejemplo, la cápsula Rexis, pues ya el dispersivo está protegiendo el endotelio y el cohesivo mantiene el espacio bien para uno poderlo trabajar. Cualquiera de los dos, cuando ya se rompe la cápsula para hacer una tamponada del vidrio, funciona muy bien, pero funciona mucho mejor el cohesivo, obviamente, porque se mantiene ahí y cuando uno está trabajando, pues no va a salir. Pero tienen sus maneras. En términos generales, lo más común, la contestación, el 99% de las veces la contestación es para proteger el endotelio, el dispersivo, para mantener los espacios, el cohesivo.
Gracias, doctor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Pues con esto voy a concluir.